del sobreamortiguamiento, muéstranos, por favor. Sí, ahí está, ingeniero. Ajá, ya. Pero al inicio, solo en el transitorio inicial, solo has copiado Sí, un periodo nada más. de periodos, porque fíjate que al inicio, bueno, ahí, claro, como nace de cero, porque parte de condiciones cero, se ve ahí ese tipo de respuesta, pero ya en la segunda no se ve un sobreamortiguamiento muy claro, sino está yendo hasta el valor de abajo y luego más bien incluso tiene un pequeñísimo sobreimpulso, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué pasa si le pones más grande la inductancia, no? ¿Puedes hasta ahí tienes el simulador o no? Ahí lo puedo abrir en un momento, ingeniero. Ya, porque queremos ver esto, ¿no? Queremos ver, porque aquí no se ve una... El transitorio, como les he dicho, inicial no hay que considerarlo, porque ese es el momento en que se acomoda el circuito. Cuando ya Ahí está el régimen estable, ahí sí vemos, ya vemos cómo está respondiendo. Le has dado 900. Sí, ingeniero. Ahí voy a compartir el simulador. Claro, para ver, ¿no? Lo que queremos sí. es... Entonces, si le damos más grande, porque le damos 9 veces y no se nota un sobreamortiguamiento muy marcado. Era 900. Era 900. Y aquí sí. Claro, sí. Sí, ahí nos salió la curva de la figura. Ya. Ese es el caso que es 900, ¿no? Sí, ingeniero, el sobreamortiguado. Ya, pero le vamos a subir más todavía, ¿ya? Porque el que tú has mostrado es el que va a salir, seguro. Sí, le daría a 1000 y entonces, para que sea mucho mayor. No, dale el doble, 1800. Vaya, okay. Que se vea un efecto claro. Sí, sale parecido, ingeniero, con 1800. ¿Sale qué, perdón? Parecido, se hace más lento. ¿No se puede ver? ¿No se puede ver? No se puede ver. A ver si no, voy a No lo veo. voy a compartir toda la pantalla. Sí, ya. Ahora sí se observa. Ahora sí, pero igual. Pero dale más tiempos de... o sea, claro, rápido sea un poquito más tiempo. Sí, a ver un poco más. Ahí sale. Vamos a ver. Entonces, no estamos viendo un sobreamortiguamiento claramente, ¿no? Prácticamente se está quedando ahí. Un sobreamortiguamiento es cuando va a crecer, ¿no? Muy lentamente. No estamos viendo esto. Vamos a exagerar un poco. A ver, esto le pusimos 1800, ¿no? Sí, ingeniero. Ahora le vamos a poner pues, el doble. A ver, vamos a ver qué pasa. 3600, ¿no? Ahora sí se aplana un poco, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no hay así como vemos al principio, que claro que no es el caso, se debería ver cuando hay un sobreamortiguamiento, como que tarda en llegar al valor estable, ¿no? Claro, sería un poco más lento. Simplemente la constante de tiempo no es tan considerable, por eso que no... a ver cuál sería el caso. Sería que la constante de tiempo con el periodo es... La constante de tiempo es muy pequeña y el periodo es muy grande, que no se ve. Claro, y periodo tiene que ver con la frecuencia de... no, esto estás alimentando los pulsos, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿cómo? Así sería los pulsos, a ver, el bloque de pulsos, ¿sabes? Puedes abrir el bloque de pulsos Sí, ahí está, ingeniero. Ahí estás trabajando... Con una frecuencia de 10 Hz, para que se vea mejor la figura. Estás trabajando con una frecuencia de 10 Hz baja. Claro, es una frecuencia baja. Lo hice así para que, más que nada, para que se note mejor la figura. No, eso está bien, está bien. Lo que no veo bien es el sobreamortiguamiento, claro. Ahí más se aproxima al amortiguamiento crítico. Eso es algo que me queda ahí en duda para que pueda observarse con claridad eso. O sea, con 3600 tampoco sale, ¿no?
Sí, prácticamente la onda cuadrada. Ya, para el otro lado sí está funcionando. O sea, ¿cuándo habías puesto para el caso del subamortiguamiento? Al revés, ingeniero, al C le, este no, es este, acá. Al C le di 900 y al L 100. No, no, dejemos el C clavado en 100 microfaradios, ¿ya? Ok. Trabajemos con la inductancia, ¿no? Eh, Sí. la inductancia ahora la hacemos pequeña comparada con la que era 100 microhenry. Entonces, sería 130 microhertz. Bueno, 30, ya. Ay, no sale, no, Ah, sale muy rápido. sí, lo que pasa es que los transitorios son pequeños y hay que ampliarlo para ver lo que está, la oscilación que está dando ahí. Ay, Creo que por algo ahí, así nos saldrían los transitorios. claro, pero el transitorio, como la frecuencia es bien, el periodo es bien grande, rápidamente se absorbe ya, ¿no? Pero Claro, ahí hay claro. ese sobrepico. Ese sobrepico es el que debíamos apreciar en cuanto, bueno, se aprecia de hecho en el subamortiguamiento, ¿no? Pero acá le estás dando con 30, ¿no es cierto? Sí, claro, con una inductancia de 30 microhertz. Ya. Es cuando L es menor que la inductancia crítica. Dale 10, por ejemplo, para decir que es mucho menor. Para 10 microhenrios, este es el caso de subamortiguamiento, cuando L es relativamente mucho menor que la inductancia crítica. Sí, ahí se vería cuando es 10 microhertz. Claro, ahí ves que ya empieza a oscilar más, ¿no es cierto? Pero como le has dado un tiempo bien grande del periodo, no lo podemos ver bien, ¿no? Yo creo que el tema es tu periodo que has considerado bastante grande, por la frecuencia que has trabajado bien baja, ¿no? Ok, ahí es lo que queríamos notar. Como se ve muy pegadito, queremos ver esos efectos. Y el sobrepico está llegando lejos, más lejos del... A ver, estamos hablando de cuánto de tensión continua está aplicándole. 300 voltios, ingeniero. Y el sobrepico, ay, esto no, perdón. Claro, 300 voltios estás dándole Para la alimentación. Y el sobrepico nos llegaría así a como, casi 548 voltios. claro, son como 550 voltios, entonces ves que el sobrepico se va haciendo muy grande. Yo creo que el tema es que no lo estamos viendo, a ver, ya, correcto, o sea, el sobreamortiguamiento, el subamortiguamiento queda muy claro, ¿no? Se aprecia claramente cuando L es mucho menor que LC, el valor de la inductancia crítica. Y el sobreamortiguamiento es cuando L pues, sería mucho mayor que la inductancia crítica, ¿ya? Y no lo hemos podido apreciar, pero para terminar, ¿no? Hagamos la prueba, igual que con los 3600 microhenrios, ¿ok? Pero cámbiale la frecuencia, a ver. Le doy una frecuencia mayor. Claro, claro, la frecuencia más grande. No, de 200. Pues. Ponle 200 por poner ya, para poder ver ese efecto. O sea, ¿qué es lo que? Ay, creo que le digo. Sí, ahí nos saldría, ingeniero. Ese es el régimen cuando está ya trabajando, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, igual no se aprecia ahí, un par de, ahí puedes hacer la parte ya que está, No no lo, el transitorio, sino ya cuando estamos... ahí con un zoom, esto sería un periodo, ingeniero. Ajá. Bueno, ahí se nota que no hay sobreimpulso y que tarda pues en llegar, ¿no? Claro, lo has tomado inmediatamente después del transitorio, ¿no? Sí, ingeniero.
pero lo que apreciamos después, ¿puedes volver a la señal a la completa? Ok, ok. Sí, ahí, Ahí está. toma muy cerca a donde está eliminando el transistor inicial, por ahí, ya cuando está ahí queremos ver. Sí, o sea, se aprecia ahí, por ejemplo, que para empezar, el amortiguamiento, que no hay sobreimpulso, ¿cierto? Pero aparece ahí un tiempo que se demora en llegar al valor, digamos, al que se va a estabilizar, ¿cierto? Sí, ingeniero. Eso es lo que se ve en estos sobreamortiguamientos y subamortiguamientos. En el subamortiguamiento hay el peligro de que la tensión pueda llegar a picos muy grandes, ¿no? Y que pueda, bueno, generar algún elemento negativo. Estos dos efectos, en un circuito muy simple, como estamos viendo, podemos apreciar que está relacionado con la selección de la inductancia, en este caso, fijando la inductancia crítica. Conclusión, lo que se dice es sobreamortiguamiento cuando L, que se escoge la inductancia, es mucho más grande que la inductancia crítica. Subamortiguamiento es cuando L es mucho menor que la inductancia crítica. Y amortiguamiento crítico, pues es cuando L es igual a la inductancia crítica. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que se quería poner en evidencia en este tipo de circuitos. Ok, si hay alguna pregunta, pueden hacerla sus compañeros. Si no, bueno, hemos tratado de analizar este par de exposiciones que ha hecho su compañero, el inversor de McMurray clásico que hemos explicado en clase, pero analizado, ¿no? No ha repetido lo que yo he hecho en clase, sino ha analizado, ha visto un elemento adicional. Ok, está bien, correcto, con eso sería toda esta exposición. Ok, ingeniero, dejo de compartir. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta, ahí vamos cerrando este asunto. Ahora, vamos a la siguiente exposición, por favor. Ok, ingeniero, voy a compartir. Adelante, por favor. Bueno, como han podido apreciar, jóvenes, la idea de las exposiciones no es que simplemente lo hagan, ¿no? Hagan la exposición y pasó, ¿no? La idea es, y creo que me van captando, es analizar lo que sus compañeros van haciendo, ¿no? Porque no están haciendo ahí simplemente ¿qué le puedo decir? No sé qué término sea el más adecuado, pero no es que va a ser un relleno, ¿no? Que ya le pongo y... No, tenemos que analizar, ver bien si está respondiendo o no está respondiendo. Claro, para eso hay que tener una información de cómo debería trabajar, ¿no? Y si esa teoría es congruente con lo que se está mostrando. Pero en fin, adelante. Sigamos entonces, por favor. Okay. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En mi caso voy a presentar lo que he averiguado respecto a lo que es el inversor medio puente de McMurray-Bedford. Primero mencionar de que este inversor es en sí una variante del inversor McMurray original del que había mostrado justamente el compañero hace un momento. ¿Y cuál es la diferencia? A nivel esquemático se puede ver el hecho de que se usa únicamente dos tiristores en comparación al clásico, ¿no? Y en cuanto a las capacitancias e inductancias se usa una cantidad mayor, siendo las inductancias que están acopladas magnéticamente. Eso se realiza para que el control de los tiristores sea complementario. Me refiero a que si se enciende el tiristor T1, se va a apagar el tiristor T2, y de manera inversa, ¿no? Ahora, respecto a lo que he averiguado al análisis de los circuitos, esto lo dividen en 5 modos, que son como 5 estados en los que va a estar el circuito, dependiendo de las condiciones eléctricas y qué tiristor está encendido o apagado. Primero voy a pasar a explicar lo que es el modo 1. Este modo se explica para T menor a 0 y se menciona como condiciones iniciales de que por recarga circula una corriente constante, por lo que la inductancia tiende a ser un cortocircuito, como se observa en esa figura. Ahora, como menciono, la corriente es constante, por lo que en la carga va a caer toda la tensión que brinda la fuente DC. Por lo que en la capacitancia, a su vez, se va a cargar hacia un valor que sería la suma de estas dos fuentes, ¿no? Luego, en el tiempo T1. En ese instante, el tiristor T2
se va a encender, se va a disparar, mejor dicho. Y como había mencionado, estos dos diristores tienen un control complementario, por lo que al momento de que se enciende este tiristor T2, lo que va a suceder es que por esta inductancia va a haber cierta tensión, lo que va a hacer que este tiristor esté polarizado inversamente, por lo que se apaga. Y justamente lo que se obtiene como circuito equivalente es lo que se muestra en esta figura. Ahora, en ese estado lo que va a suceder es que el capacitor C1 se va a cargar, mientras que el capacitor C2, que estaba inicialmente con el voltaje de lo que es la suma de ambas fuentes, va a comenzar a descargarse. Y como se puede observar, el capacitor C2 se encuentra dentro de un tanque LC, que está conformado por el mismo capacitor C2 y L2, lo cual indica que va a existir una oscilación acá. Ahora, este capacitor, como menciono, se va a descargar hasta un punto en que sea cero, un momento en el cual también la corriente que circula por L2 va a ser máxima. Y naturalmente, cuando el capacitor se descarga lentamente, como está oscilando, la tensión que cae acá va a ser negativa, lo cual va a hacer de que el diodo 2 se polarice de manera directa, por lo cual se va a encender. Y ese es justamente el momento en el cual se pasa al modo 3. Ahora, en el modo 3 lo que sucede es que la energía que se tenía almacenada en el inductor L2 se va a ir disipando hasta el punto de que ya no va a haber corriente aquí. Y justamente es ese momento en el que por el inductor L2 ya deja de circular corriente, ese momento en el que se pasa a lo que es el modo 4, que es como mencioné, como en la inductancia L2 ya va a dejar de circular corriente, eso va a hacer que la corriente sea cero, por lo tanto el tiristor 2 se abre. Ahora, en este momento el circuito va a ser como se muestra en la figura. Y por la parte de inercia del circuito, como había cierta corriente aquí, esta corriente va a seguir circulando hasta el momento en que la corriente por el diodo 2 sea cero, y por lo tanto el diodo ya se abra. Esto se muestra mejor en la figura. Ese es el modo 4. Ahora, lo que va a suceder es que naturalmente la corriente por recarga a su vez va a tender a cero, y en ese momento por la propia inercia del circuito la corriente por recarga va a tender a ser negativa. Y este es justamente el momento en el que ya se invierte la señal, que es lo que se menciona como modo 5. En ese momento ya lo que es el control del circuito es como que se invierte. A lo que me refiero con que se invierte el control es que, aunque normalmente antes se hacía con el encender el tiristor T1, ahora se va a realizar con el tiristor T2, de modo de que justamente se obtenga esta señal alterna que estamos deseando. Eso sería todo, profesor, lo que he averiguado respecto a este circuito. En sí, solamente he utilizado esta referencia, no tanto porque he querido solamente referenciarme de uno, sino porque ese es el único libro que encontré que hablaba acerca de este circuito a nivel más o menos profundo, porque las otras lo realizaban de manera un poco vaga. Ok. A ver, preguntas. Su compañero de Aguiar ya está presentando una variante del McMurray. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, me modo uno como eso también también va un poco para el primer circuito que acá menciona condiciones iniciales. ¿Sí a qué se refiere? O sea, a nivel de implementación, ¿qué se refiere con condiciones iniciales? ¿Es como que las condiciones para un estado estable o es como si hubiera un circuito de arranque para que se cumplan esas condiciones? No. A ver, nosotros estamos hablando de circuitos, ¿no? Que son oscilantes, lo que quiere decir, cuando un circuito es oscilante hay unas condiciones, en cualquier momento hay unas condiciones que después de un periodo
¿cierto? Se tiene que repetir, porque si no, no sería oscilante. Un circuito oscilante es que periódicamente se vuelve a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, en algún punto de ese funcionamiento, tenemos que empezar a explicar, ¿no? Y ese punto de donde se arranca a explicar es el que llamamos condiciones iniciales. Entonces, son valores que nosotros fijamos, bueno, que nosotros fijamos, que nosotros decimos, bueno, en algún momento este circuito va a estar con tales condiciones y esas las tomo como condiciones iniciales. Pero ¿cómo es que llego luego a demostrar de que este es un oscilador? Porque haciendo el análisis y recorriendo todo el periodo, vuelvo nuevamente a esa condición que yo, digamos, puse, ¿no? Quiere decir que si yo puedo con un circuito, empezando de un punto cualquiera, donde estoy dándole, digamos, los valores que considero, ¿no? Incluso eso hasta puede ser arbitrario, ¿no? Porque eso ya se estudia cuando vemos esto que es la teoría de la estabilidad, y bueno, tiene todo un tratamiento matemático bien interesante. Pero quiero pintarlo de la forma práctica. Un oscilador, repito, es un circuito, y que en nuestro caso, pues, ¿no es cierto?, son los circuitos inversores. Lo que hacen, ¿qué cosa hacen? Convierten una tensión continua, que está ahí clara, en una salida que es oscilante, o sea, es un oscilador, ¿no? Y un oscilador es un elemento, como repito, que se llama oscilador porque en forma periódica vuelve a reproducir las mismas ondas, ¿no? La onda, entonces, para explicarlo analíticamente tengo que empezar de algún punto. Y ese punto donde yo empiezo le llamo condiciones iniciales, que, como repito, hasta cierto punto es arbitrario. Tú puedes poner cualquier valor. Claro, lo estamos poniendo en un punto en donde sabemos ya a priori de cómo va a funcionar de alguna manera este circuito, y ponemos un punto de condiciones iniciales. La demostración sucede que cuando vas haciendo todos estos pasos hasta llegar a terminar el periodo, llegas a esas mismas condiciones que pusiste inicialmente, lo cual nos indica de que el circuito solo vuelve a esa condición, pasa por una serie de etapas, y a partir de ahí vuelves a explicar, y vuelves a explicar, y vuelves a explicar, lo cual significa que este circuito siempre reproduce esos resultados, y eso se llama un oscilador. Ahora, te decía de que también no necesariamente uno tiene que a priori saber, ¿no?, cuál es la condición, ¿no?, que debe tener. Puede uno ponerle cualquier valor, pero si el circuito es oscilante, y eso ya se analiza a nivel de la teoría de polos y ceros que hay en la respuesta de un circuito, se encuentra de que ese circuito empezará de un punto y luego va a seguir una trayectoria en el diagrama de fase en donde empieza a producirse oscilaciones. O sea, si bien parte de un punto, por decir, le pone como condición inicial 0, 0, 0, digamos, el condensador, 0, todo, el circuito solo va a ponerse a oscilar, es decir, va a llegar a un estado en donde ya no vuelve a ese estado 0, sino va a llegar a un estado de donde una vez va a reproducirse, pero ya no vuelve a ese estado 0. Entonces, esos son circuitos inestables, ¿no?, en el sentido de que están oscilando, y eso es lo que queremos en un inversor. Un inversor no es un circuito que yo quiero que sea estable, sino más bien que sea inestable, que esté constantemente oscilando. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, las condiciones iniciales no es un punto de disparo ni nada por el estilo. Es un punto a partir del cual, analíticamente, nosotros empezamos a explicar el funcionamiento y luego confirmamos que volvemos a ese mismo punto. Te hago la diligencia de que puedes colocar las condiciones iniciales donde quieras, ¿no? Y donde queramos podemos colocarlas, pero si el circuito realmente es un circuito oscilante, vamos a encontrarnos de que el circuito solo va a llegar a ese estado de oscilación, ¿ya? Esa es la respuesta. Ahora, esto se demuestra matemáticamente en un diagrama de fases, ¿no?, de cualquier sistema, no solamente aplicable a circuitos,
cuando un sistema es oscilante de cualquier punto de un diagrama de fases, ¿no? En donde, por ejemplo, pones tensión, corriente, qué sé yo, ¿no? A partir de ese punto arrancas y vas a encontrar que sigue y luego se vuelve ya una digamos, respuesta oscilante que ya no vuelve a ese punto inicial de cero. Si volviera al punto inicial de cero, o sea, si todo volviera a regresar a cero, entonces el circuito no es oscilante, es un circuito estable, que al final que pasa el tiempo, toda la energía se disipa y vuelve a su estado inicial de cero. Sí es que vamos a excitar el circuito porque tampoco la energía no se crea ni se destruye, tiene que haber, entonces, este estado, digamos, inicial puede ser cualquiera, pero ¿cómo activamos que el circuito empiece a funcionar? Como en cualquier oscilador. Cuando cierras el interruptor es cuando estás conectando energía, ¿ya? Y eso sería lo que tendríamos que hacer ya en una explicación más rigurosa, ¿no? Inicialmente está todo el sistema en reposo, no hay energía, está, ¿no? Y lo excitamos, lo sacamos de ese estado de reposo, de ese estado estable, y una vez que lo sacamos a través de cerrar los switches con que se alimenta la fuente, el circuito solo ya, una vez que cerré, ya no vuelve a su estado de reposo, sino se queda ahí dando estos valores que son oscilantes precisamente, ¿no? Esa es la explicación, digamos, desde un punto de vista más cualitativo, más práctico. Hay, como vuelvo a repetir, una explicación más rigurosa que es desde el análisis de estabilidad matemático, ¿no? Y ahí con el análisis de estabilidad podemos darnos cuenta qué sistema es un sistema inestable y qué sistema es estable. ¿Ok? Pregunta, ¿quedó contestada la pregunta o hay una duda? Sí, profesor, está claro. Ya, entonces esa es la idea. Bien, les estaba diciendo que, a ver, no, todavía no dejes de presentar, por favor, para dar algunas indicaciones, aprovechando que la exposición de Aguiar, ya. A ver, en la clase de teoría yo les he hecho les he explicado, ¿no es cierto?, un circuito básico. Esto va a darse con mucha frecuencia en el curso, ¿ya? Y les había dicho de que la actividad de ustedes va a ser muy importante. Por ejemplo, en este caso, y comparamos ahí con el caso de la exposición anterior, pero en este caso es diferente al anterior. En el anterior se partió de algo que se ha hecho, digamos, también en clase, ¿no es cierto? De alguna manera se ha explicado, ¿no? Pero luego se está comprobando experimentalmente algunos resultados, se está expandiendo la idea, se está haciendo un análisis que no es una repetición de lo que yo he hecho en clase, sino está el valor agregado que se está dando, ¿no? Puede haber, como hemos podido notar, algunos problemas en el resultado, y lo hacemos notar para que se corrija cómo debe trabajarse y se entienda finalmente por parte de todos los alumnos de la sección, ¿eh? cómo trabaja un circuito. Y el segundo caso de la segunda exposición ya es sobre un circuito básico de McMurray, que ya lo expliqué ahí, ¿no?, gráficamente, ¿no? Pero es un circuito que no tiene la misma filosofía que este de acá. Aquí también se podría hacer preguntas, ¿ya? Por ejemplo, como ¿dónde está la parte oscilante? Porque va a haber una parte oscilante donde va a apagarse, va a prenderse. Hacerlo de poco a poco todo ese análisis, ¿ya? Pero ya es un circuito un poco más, digamos, más complejo que el McMurray simple, ¿no? Y este es uno de los más populares, bueno, ha sido, realmente estos son circuitos clásicos de varios años atrás, ¿no? Pero que son clásicos, que realmente uno puede encontrarlos, ¿no?, en aplicaciones ya prácticas, ¿no? Esto es un inversor. La forma de onda podemos, o sea, la salida, la forma que tenga, nos podrá decir cuánto tiene de armónicos, cuánto no, qué tan bueno es. Lo ideal de un circuito eléctrico inversor es que obtengamos, ¿no es cierto?, o consigamos una onda sinusoidal pura. Una onda sinusoidal pura. Lo cual, como podemos apreciar, no siempre es posible, ¿no? Solamente les había dicho el inversor de mapa,
es el que nos lleva a casi una onda sinusoidal cuasi perfecta, ¿no? En este caso, no sé si tienes ahí a la mano, Yaguiar, ¿cuál es finalmente la forma de onda que te genera en la carga este circuito? Si lo tienes ahí a la mano, me gustaría verlo. Claro, hay todo un análisis qué es lo que está pasando, pero a ver, ¿cuál es la onda periódica que tendríamos en la carga? Sí, no tengo la gráfica completa, pero según lo que veo acá, la onda, esa sería, sería la onda de la carga, ¿no? Y básicamente lo que va a suceder es que eso va a tender a ser negativo y se va a estabilizar en la misma corriente de carga que estaba acá. Por lo que más o menos sería, no sé si hay creo que hay una opción para dibujar aquí. Pero va a ir para abajo y Ajá, va a continuar y otra vez va a ser lo mismo, ¿no? ajá. Claro. Ahí justamente se genera la oscilación. Sí, sí, y ahí tiene que hacer todo eso. Entonces, una vez más, por ejemplo, ahí así como un bosquejo, ¿ya? Estamos viendo que esta no es una onda sinusoidal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor, este o el McMurray simple? ¿No? Y eso, ¿a dónde nos tiene que llevar? Porque una es la explicación, ¿no? Que ya vieron que no, en algunos casos ya es un poquito más elaborada. Eh, pero ¿cuál es el resultado? El resultado que esto no nos da una onda sinusoidal. ¿Cuánto de armónico tenemos? ¿Cuál es mejor? Eh, en el diseño ahí que he visto, por ejemplo, ya no usas 4 tiristores, sino solamente 2, no sé si es una simplificación, pero, y además tienes que usar transformadores, entonces ahí viene ya un estudio comparativo entre los inversores a nivel técnico, a nivel de costos, cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? Aquí en este primer curso que estamos haciendo de electrónica de potencia, queremos entender cómo trabaja. Ya un segundo curso, que puede ser ya de posgrado, ya se hace un análisis técnico, económico de cuál es mejor, cuál es peor, que en fin, ¿no? Todas esas cosas ya conllevan a un diseño mucho más, llamemos, más profundo y más detallado, ¿no? Pero lo que estoy tratando de dejar muy en claro es, las exposiciones tienen un valor agregado. Y esto no es que lo haya inventado de Aguiar, esto es un tema ya conocido en el ámbito de la gente entendida en electrónica de potencia, pero una cosa es que sea conocido y otra cosa es que sea entendido. ¿Cómo funciona? Ese es nuestro tema en este curso. Entonces, por ahí vienen todas las exposiciones, tiene que haber ese aporte. Muy bien, gracias, señor de Aguiar. Si no hay preguntas, eso es lo que yo quería remarcar y aprovechar mucho en lo que son nuestros cursos que tenemos, los temas que vamos tratando. Muy bien, unos 5 minutos para pasar la asistencia y luego vamos a continuar con la clase, ¿ya? Unos 5 minutos me dan y nos detenemos un momentito ahí.
Bien, vamos a entonces a pasar la asistencia, por favor. Ya, a ver, vamos a pasar la asistencia. Ah, bien, a ver, llamo a la asistencia de Aguilar, perdón, disculpen, Aguilar, perdón, Aguilar primero. No está Aguilar. Álvarez. Presente, profesor. Buenos días. Buenas tardes. Muy bien. Ya. Está, ok. Alvis. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Báñez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día. Presente, ingeniero. Está presente, ya. Muy bien. Buenas tardes. Cadillo, Víctor Cadillo. No está Presente, Víctor. profesor. Presente, ¿Sí? profesor. Buenos días. Ok, ya. Omar Cairo. Presidente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Seguimos adelante. Isaías Cano. Presente, ingeniero. Muy bien. Ok. Karen Casani. No está Karen.
Ya, ok. Vamos con Jorge Condori. Presente, ingeniero. Bien. De Aguiar está Presente, ingeniero. bien. Luego del Pino, el señor Ember del Pino. No está Ember, ya. Anderson Figueroa. No está. Presente, ingeniero. Ingeniero, presente. Ya, muy bien. Rafael Flores. Rafael. No está Rafael. Denver Fox. No está Denver. Seguimos. Emanuel Galindo, nuestro delegado, sí está, ¿no? Presente, profesor. Correcto. Carlos Guerrero. Presente, profesor. Ok. Cristian Gutiérrez. No está Cristian. Ok. Kevin Huanco, o Kevin Anco, perdón, Anco, disculpen. Tampoco está Kevin. Justin Huamanyauri. Presente, ingeniero. Justin presente. Marco Fulca. Presente, profesor. Presente, muy bien. Cristian Laime. Presente, profesor. Muy bien. Presente. Luego Brian Ledesma. Ok. Albert Llanos. Presente, profesor. Muy bien. Andrés Matías. Presente, ingeniero. Muy bien. Buenas tardes. Abel Pantia. Presente, ingeniero. Ya, presente. Diego Paucar. Diego está, no está Diego. Cristian Puchurri. Cristian, tampoco. Rivaldo Quispe. ¿Está o no está? No está Rivaldo. Paulo Quispe. Presente, profesor. Ahí está presente el delegado. Seguimos. Eduardo Ramírez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, muy bien. Denis Rivera. Presente, profesor. Muy bien. Ángel Rojas. No está Ángel. Jefferson Rumaldo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, bien. Ingeniero, disculpe. Buenos días. Soy Rojas Cajavilca. Ya, ok, correcto. Douglas Sánchez. No está. Douglas, no está. Ok. Joel Santos. Joel no está tampoco. Aldo Villafuerte. Presente. Correcto. Y John Celada. Presente, ingeniero. Muy bien. Entonces, Profesor, disculpe, Fox, recién me desconecté un rato y pasó mi nombre. a ver, un momento. A ver, un momento. Denner Fox. Ya, Sí, profesor, presente. correcto. Muy bien. Entonces, el día de hoy estamos viendo exposiciones. El tema que vamos a seguir viendo luego es, ya que hemos iniciado, estabilizadores, ¿no? Convertidores de C, exposiciones evaluativas. Y tenemos convertidores de C, AC, estabilizadores. AC-AC, estabilizadores. Ahí seguiremos conversando sobre ese tema, seguiremos explicando algunas cosas. Muy bien, entonces pasamos esta asistencia, ya, y ahora vamos a retornar a la sección, la clase, para poder continuar con el tema. Hemos estado viendo esto de los convertidores de AC a de AC a AC, ¿no? De alterna a alterna. Y bueno, una de las variantes son los estabilizadores que hemos estado aquí trabajando.
De manera de que hay que tener en cuenta este aspecto, ¿no? Y habíamos estado viendo el llamado estabilizador de tipo paralelo, ¿no? Tipo paralelo, la estructura de potencia del estabilizador tipo paralelo. Ahora les voy a presentar los otros dos estabilizadores, pero antes de eso, o sea, los otros dos tipos, ¿no? Que son el tipo serie, que ya la parte del control que hemos hecho es una manera de implementar la unidad de control. Y ahora les voy a indicar, les voy a sugerir, ¿no? Bueno, más que sugerir, indicar cómo podríamos, bueno, en uno de ellos ustedes mejor que yo deben estar bien preparados, lo que hemos hecho con lógica cableada, llamémoslo así, con expandida en el espacio, se puede hacer con microcontroladores, microprocesadores, en fin, ¿no? Con FPGAs. En fin. La implementación puede ser de variadas formas, de acuerdo a lo que tengamos como background en electrónica, a nivel de diseño de circuitos. Bueno, analógicos, digitales, en fin, ¿no? Ya, pues ahora mayormente digitales, ¿no? Pues, analógicos, pues hacerlo, en este caso, pues no se presta tampoco porque son elementos discretos, ¿no? Ok, son elementos discretos. Sin embargo, pues eso puede ser un elemento que hay que tener en cuenta en alguna otra aplicación, ¿no? Muy bien. Ahora, no sé por qué me está marcando aquí algo. Bueno, ya veremos. Ahora lo que quiero es indicarles que esa lógica que se vuelve bien extensa, si es que pusiéramos el circuito de potencia con mayor número de taps en el caso o mayor número de salidas en el caso del estabilizador de paralelo, en paralelo que hemos estado viendo, podría reducirse en espacio, en dispersión, pero utilizando microcontroladores y utilizando pues códigos de programación que ayuden a desarrollar el tema, ¿no? Sin embargo, a ver un ratito. Ya. Bueno. Eso lo podemos discutir en un momento. Más bien yo les decía, aparte de esas dos formas, también habría una forma que puede ser mucho más sencilla, menos extensa, digamos, más fácil de llegar también a una respuesta, pero que hay que entender el método, hay que entender el concepto, eso es lo importante. Y le estoy hablando del tema que ya dejé hace un buen tiempo en un inversor de potencia utilizando el control MPC, FSS, ¿no? Entonces, igual, esa filosofía del control predictivo basado en modelos con juego finito de conmutaciones, que es el MPC, FSS, puede aplicarse a este tipo, por ejemplo, de caso, ¿ya? Y eso lo voy a explicar brevemente, ¿ya? Bien, entonces, dicho ello, vamos a rápidamente entrar a lo que voy a plantearles, ¿no? Cómo las dos topologías de ataque para el caso de estabilizadores, que ya hemos dicho cuál es el principio del estabilizador, ¿no? Que corresponden al caso de la topología en serie y la otra sería el tipo mixto, ¿no? El tipo mixto, que ahora lo voy a presentar. Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento.
Vamos a ver. Entonces voy a utilizar la cámara. Voy a utilizar la cámara para poder explicar este asunto. Un poco los papeles acá. A ver, vamos a ver. Primero vamos a ver la cámara. Seleccionamos la cámara. Ah, no está conectado esto. Ahora estamos. Bien, entonces, a ver, voy a presentarles el caso que denominamos el tipo estabilizador tipo serie. Entonces, bueno, vamos a ver. Bien, el estabilizador tipo serie, ya aquí voy a tratar de explicarles de la mejor manera. Es un estabilizador que tiene el mismo principio de poder conseguir que la tensión, mejor, el mismo objetivo de conseguir que la tensión de entrada pueda variar, sin embargo la tensión de salida se mantenga lo más estable posible, ¿no? A ver, vamos a ver. Si podemos usar un transformador, como no lo podemos usar, porque ya, o sea, podemos entrar de frente. Y eso también es un factor que habría que ver desde el punto de vista práctico y económico la ventaja de colocar o no colocar esto, ¿no? Digamos que en este caso lo colocamos y aquí no lo colocamos, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, ya ese es un tema práctico después. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos en este estabilizador, no? La tensión que ya hemos hablado de entrada está aquí, no estamos hablando de alterna, obviamente, ¿no? Y ya hablamos de la frecuencia de entrada, etcétera, ¿no? La estructura esta es que aquí tenemos, bueno, le pongo polaridad, no porque tenga polaridad la tensión, ya sabemos que es alterna, pero que para los efectos de la fase nos interesa tener una secuencia que apliquemos, ¿no? Bien, entonces, la salida la queremos estable y para eso colocamos un conjunto de compensadores. A ver, déjenme dibujar esto correctamente. Aquí vamos a poner uno. Ya. Entonces, este es un bloque de compensación en serie, lo están viendo ahí, que está formado por este tipo de acoplamiento. Aquí se coloca un triac A ver, aquí voy a tener que agrandar un poquito esto. Ya está, un poquito más. A ver.
porque voy a utilizar aquí un llamado punto medio de esto. Y acá al otro lado va a estar un triángulo. Ok, y aquí va a haber un embobinado que está acoplado magnéticamente con un tercer triángulo. Ok. Entonces, ¿ya? Esto que estoy dibujando aquí es una ya, eso va a ser como, ya, ya, ok. Es un bloque de compensación. Este bloque de compensación, vamos a cerrar aquí, porque uno puede aplicar aquí tantos bloques como sea necesario, ¿ya? Entonces, este bloque de compensación, lo voy a ver, vamos a ver, para trabajar este tema, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así, ya voy a poner así el punto de polaridad, voy a poner acá, bueno, y acá también pues vamos a poner aquí. Ahora, tenemos que censar la entrada. Y eso ya hemos estado hablando antes, ¿no? Tengo que medir, censar la entrada, pues si es que queremos generar una acción de control, ¿no? Entonces aquí hay un embobinado, un transformador, pero que ya no es un transformador de potencia, ¿no? Es un transformador auxiliar que lo que hace es reducir la tensión, pues, ¿no? Digamos, acá estamos hablando de tensiones altas, bueno, la reduce para convertirlo en la tensión llamada de control. ¿Recuerdan que vimos? Y que, bueno, y nos sirve para medir, ¿no? Pero esa es una parte que ya aquí no la estoy poniendo, ¿no? No, ese no es el objeto que pongo acá, sino es ya la acción de control, claro, desde mediante un transformador que nos va a hacer una conversión, vamos a llamarle de N, bueno, de N1 a N2, voy a llamar, ¿ya? Entonces, una transformación, ¿no? Del voltaje de entrada lo convierte en un voltaje de menor magnitud, ¿no? No es de control realmente. Aquí le puse C. Voy a ponerle un delta BC para que sea más. Ya. Entonces, esta tensión delta BC, que aquí la pretendo dibujar adecuadamente, es una tensión con la cual voy a hacer la corrección. Bueno, aquí ya como dije, voy de N1 a N2, y aquí vamos a poner que estamos yendo a ver de un número de arrollamientos, número de vueltas. Déjenme ver. Ya. Digamos de N3 a N4, ¿no? Vamos a poner, N4 es toda la que está aquí, ¿no? Que es un transformador. Y aquí podríamos pues hablar hasta de un N3, y este tiene un número de vueltas N5, digamos. Algunos van a ser significativos, otros no tanto, ¿no? Pero vamos a completar todo. Entonces, el punto este medio
Vamos a conectar acá. Y este punto lo conectamos aquí. Ok. Este es el bloque de potencia de regulación que se tiene. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver. Voy a llamarle a esta tensión para mantener un régimen. Ya, voy a llamarle a este punto ahí, punto acá, ya. Este es un bloque, y al igual que este bloque, vamos a tener una serie de bloques que podemos colocar. Y acá ya no lo voy a dibujar porque no me alcanza ya el espacio de la pizarra, el cuaderno que estoy usando, ¿no? Bueno, pero aquí podemos colocar, así como este bloque, ¿no? Podemos colocar un segundo bloque. Voy a poner aquí nada más para... un tercer bloque, etcétera, ¿no? Cada uno es un bloque de compensación. Puede haber, bueno, voy a poner esto, digamos, este va a llevar, según te sientes el segundo, te va a llevar aquí una tensión, ¿no? Y todos van a ser muy iguales, ¿no? Prácticamente iguales. Y así sucesivamente pueden haber más. Entonces tenemos aquí la carga. ¿Ya? La carga del sistema que estamos aquí, de alimentación que estamos estabilizando, ¿no? Entonces esto ya no lo voy a dibujar en detalle, pero ahí está. Aquí está el punto y todo lo demás es similar. Y bueno, claro, obviamente a todos ellos le alimenta la misma, esta tensión que le he llamado delta BC, ¿no? Ya solamente voy a indicar, digamos, aquí. Pues de aquí tenemos una conexión acá. Esto continúa y acá, pues, tenemos una conexión que va a este punto. ¿Okay? Y las cosas son similares. Entonces, esta es la conexión en donde los bloques de compensación ante las variaciones que pueda haber en la entrada están en serie, como pueden apreciar, ¿no? No está en paralelo, como habíamos visto en el otro caso. La tensión que nosotros queremos regular o que queremos estabilizar es esta, ¿no? Llamémosle así, la tensión B. B de salida, ¿no? Entonces, esta tensión de salida, ya en esta malla, va a tener que ser considerada como una combinación de esta tensión de entrada más lo que pueda darnos esto, por ejemplo, aquí, lo voy a poner así, ¿no? Acá está el lado positivo. Esta tensión B, le voy a llamar delta B en general, ¿ya? No es delta BC como el que he puesto acá, es el delta B. Ese delta B es la tensión que hay acá. Aquí habrá otro delta B, como he dicho, que son similares, no somos iguales, ¿no? Aquí va a haber otro delta B. Y así sucesivamente más delta B, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si nosotros hacemos la ecuación de mallas acá, podríamos decir
que la tensión de salida, todos estamos hablando de alterna, sería igual a la tensión BI más la caída acá, más la caída acá, etcétera, ¿no? Entonces acá diríamos más delta B más otro delta B y más, así sucesivamente. Si hay 10, van a haber 10 delta Bs, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el bloque de compensación, en el bloque de potencia, tenemos acá un triac, que le vamos a llamar TA1, es el primero, y este de aquí es el TB1, y este es el TC1. Entonces tenemos 3 triacs, y la tensión de entrada es la tensión que tenemos acá. Voy a volver a... Acá tenemos una tensión delta BC, ¿no? La de compensación que ahí está existiendo. Bien, ahora la relación N1-N2 obviamente hace que baje esta tensión de tal forma de que una consideración que hay que tener en cuenta que pues N2 es un valor menor o mucho menor, digamos, que N1, y sí que reduce la tensión, y acá tenemos una consideración. Por el otro lado, aquí puedo tener valores en las relaciones N3 y N4 de transformación de los transformadores que se usan para la compensación. Pueden haber diversas formas, pero vamos a estandarizarla adecuadamente, que también es bueno desde el punto de vista práctico, no estar haciendo tanta variedad de transformadores, sino uno solo. De tal forma, a ver, veamos qué cosa hacemos. Hacemos que N4, ¿no? N4 sea 2 veces N3, es decir, el doble del bobinado que hay acá debe haber aquí, ¿no? ¿Y con qué objeto? Con el objeto de que, claro, la relación sería aquí de primario, si llamamos esto primario y esto secundario, sería N4 entre N3, ¿no? Si esta expresión de acá, N4, es 2 veces N3, entonces va a haber una relación de 2 a 1, ¿no? De 2 a 1 entre este primario y este secundario, en este acoplamiento magnético que vemos acá. Pero hay un siguiente acoplamiento magnético que está aquí, de N5 a N3, que pues no hay mucha restricción con respecto a eso, pero vamos a hacer que sean iguales. N5 con N2, ¿no? O sea, la relación entre estos dos, perdón, no es N2, es N3, eso. Es el que está acá, ¿no? Entonces son de 1 a 1, pues es esta con esa, para que sea más sencilla la explicación. Y así, todo lo demás es, este punto de conexión está en la mitad del transformador. Eso es importante, ya no lo coloco ahí porque va a cargar demasiado. Está en la mitad, ¿no? En el punto medio del transformador del primario. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estas indicaciones, acaba de haber una tensión más menos BC, ¿no? O delta BC, perdón, y esa tensión va a llegar, fíjese, a este punto, y la otra va a llegar a este punto de acá, ¿no? O sea que vamos a estar
con esa tensión entre este punto y este de acá. Si es que este lado se conectara aquí, estaríamos entre este punto, ¿no? O bueno, y este de acá, ¿no? O el punto medio y este otro lado. Que como está en el punto medio, aquí hay N4 entre 2 y N4 entre 2 vueltas, ¿no? O sea, la relación de transformación es mitad-mitad. Vale decir que entre todo este transformador y esto de acá, es una relación de 2:1, pero entre cada una de sus partes es de 1:1. Listo. Eso es lo que quería indicar. Entonces, cuando yo hago esta malla, ¿no? Bueno, primero quiero decirles, si es que este lado está conectado y este está abierto, entonces está activándose esta mitad del transformador o del transformador con toma central, ¿no? Está activándose un lado. ¿De acuerdo? Está bien. Ya. Entonces, puede estarse activando solamente esta mitad y estar trabajando con esto, ¿no? Y están en una relación de 1:1. Eso dependiendo que si está, estoy haciendo el ejemplo en el caso de que estuviera activado este triac TA1, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, obviamente vamos a tener, ¿no? La tensión acá más, menos, y esta va a llegar acá más, menos, y va a ser lo mismo. Entonces, vamos a tener que la expresión, como vemos acá, nos dice B0 es igual a BI más, tantas veces como uno lo quiera, ¿no? Eso ya depende de la precisión que uno quiera compensar, ¿no? Esto de aquí es N veces, ¿no? N bloques. Bien, N bloques. Ahora, naturalmente, si es que no es que se dispara esta, sino del otro lado, y este se queda abierto, entonces la parte activa del transformador con toma central que estaría trabajando es este lado que está aquí, que no está marcado, que no está resaltado, y de acuerdo a la polaridad, pues este sería, digamos, el lado que está más cerca de donde está la marca, la polaridad, y entonces teníamos más, menos, ¿no es cierto? A ver, sí. Y, claro, y este punto está conectado acá. Este punto está conectado aquí. Y este otro punto está conectado acá. Entonces este va a entrar con el lado positivo por acá, ¿no es cierto? Así, claro. Y esta tensión que está entrando en esta parte de acá, ¿no? Para el transformador, esta mitad es más, menos aquí, digamos, lo que está entrando, pero es justamente lo opuesto de, digamos, la tensión es desde aquí, digamos, si estamos hablando de esto, más, menos, estamos hablando de menos a más, ¿no? Entonces va a entrar invertida, es lo que quiero decirle, ¿no? Entonces aquí la tensión no va a ser más, sino va a ser una tensión desfasada, ¿no? 180 grados, y esto significa que vas, en vez de tener una tensión que va a estar en fase, voy a una que está en oposición, y por lo tanto esto equivale a que va a restar esa tensión, ¿no? Entonces aquí el agregado que nos falta colocar es que no siempre va a ser más, sino es un más menos, dependiendo, más menos, dependiendo, y así, ¿no? De cuál de los dos tiristores esté funcionando. Entonces aquí en la expresión que hemos puesto para D sub 0 es un más, o puede ser un menos, más, menos, y así sucesivamente, dependiendo, ¿no? Bueno, será más, o sea, aquí en esta compensación,
si el tiristor TA1 y los demás, ¿no?, está en conducción, o sea, está disparado. Y, por supuesto, TP1 está en O, ¿no? No está trabajando. Eso va a suceder si es más. Pero, si TA1 está más bien apagado y TB1 está encendido, entonces será una compensación negativa, menos, ¿no? Será menos. Es lo que queremos decir, ¿no? Entonces aquí va a sumar o restar. Entonces, si la tensión de entrada, que recuerdan siempre es la que queremos estabilizar, ¿no?, ha subido demasiado, entonces tenemos que restarle, ¿no? Si la tensión de entrada sube, bueno, estas tienen que encargarse de bajarlo, entonces hay que trabajar con el lado negativo, es decir, vale decir, hay que disparar el otro, ¿no?, el B, ¿no? Entonces, si esto sube, estos deben trabajar con el signo menos, ¿no? Con el signo menos para reducir esa subida. Y si baja, pues deben trabajar con el más, obviamente, ¿no? Complementariamente para que lo compense. La compensación tiene que haber una acción opuesta a la que se está produciendo en la entrada, ¿no? Y de esa manera va a ajustarse, va a reducirse, ¿no? Esta variación que hay acá se va a reducir prácticamente en la carga, la salida. Entonces, eso es la labor de la estabilización. Pero como pueden notar aquí, ahora ya no estamos en paralelo, sino con bloques que están en serie. La ventaja del serie con respecto al paralelo, en el paralelo había posibilidad de que en algún momento ninguno de los triacs esté disparado, y en ese momento, por razones de sincronismo del disparo, etcétera, se va a quedar la carga sin alimentación, o sea, hay lo que se llama zonas muertas en la alimentación. Cuando hay este tipo de serie, no hay posibilidad de que haya zonas muertas, porque siempre está conectado, ¿no? Y ahora les voy a explicar este último arrollamiento, ¿no? Si acá está entrando una tensión nominal, digamos 220 voltios, y yo quiero acá obtener 220 voltios, entonces debo hacer de que esto no trabaje. Pero si esto empieza a trabajar, en vez de arreglarme, me va a malograr, porque me va a meter elementos de error, que puede ser en suma o en resta. Por lo tanto, tengo que deshabilitar. ¿Y cuál es una manera de deshabilitar? Es que ingrese en el primario 0 voltios, ¿no?, que es este caso. O sea, tenemos el caso de un arrollamiento donde estamos metiendo un cortocircuito, ¿no? 0 voltios, y por lo tanto, de alguna manera, esto me va a reflejar que tampoco aquí va a haber tensión, ¿no? Va a haber una tensión muy cercana a 0, y por lo tanto no va a sumar ni restar nada. Entonces, cuando estamos en el valor nominal, no me genera, no me distorsiona este compensador, y sale lo mismo, porque se anulan todos estos, ¿no? Esa es la idea de este bloque. Eso va a suceder cuando trabajemos con el bloque, el TC, ¿no? TC1 que le he llamado aquí. Ese va a servir cuando estamos en una tensión cercana a la nominal, entonces ya no debe molestarme, ¿no? Pero si estamos en una tensión alta, pues va a funcionar, si la tensión de entrada es alta, entonces para que la salida sea constante tengo que reducirlo, entonces debo restarle, ¿no?, utilizando el disparo de los triacs que restan, ¿no?, que son el TB1, TB2, TB3, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que disparar para restar. Pero si la tensión es baja en la entrada, entonces disparamos el TA1 que va a sumarle, ¿no? Al final buscamos de que esto sea lo más constante posible en la salida. Y eso es lo que es la labor del estabilizador. Entonces, la filosofía de esta es muy sencilla, simplemente es una
la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, más unos elementos de compensación que pueden ser desde cero, ya depende del diseño, que uno ponga cuánto le pone como valores de compensación, ¿no? Hecho eso, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos ahora para que esto trabaje? Bueno, aquí vamos a tener el margen de aproximación que le vamos a dar como ajustes, ¿no? Y de acuerdo a esta tensión, vamos a ver en los casos extremos, porque siempre cuando se diseña, pues por ejemplo, se dice para una entrada que varía en más o menos 20%, entonces sabemos cuánto es ese máximo error, y de acuerdo a eso y de acuerdo al número de bloques, dividimos ese máximo error entre n y pues eso va a ser nuestra tensión de compensación, ¿no? Algo así, puede ser un criterio para escoger cuánto es este número de vueltas 2, ¿no? Que no estamos explicándolo, pero que ya vamos viendo que es algo más pequeño, de hecho, que N1. Ok, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? O sea, aquí tengo que decir, ¿no es cierto?, que N2, bueno, ya lo dije acá, ¿no?, es pequeño, es más pequeño que N1. Bueno, entonces, lo saltante de esto es que esto o suma o resta en la compensación y eso se logra con estas condiciones. Acá estoy yo hablando sin anotar. Acá, por favor. Se logra con estas condiciones. Sea esta o sea esta condición. Con esta voy a sumar y con estas condiciones de aquí voy a restar en la compensación. Entonces sumo o resto para poder conseguir mantener constante mi salida. Son ajustes discretos, no continuos, hay que entenderlo. Por lo tanto, tenemos un límite para reducir el error, a menos que coloquemos pues una infinidad de estos compensadores, lo cual lo vuelve un circuito sumamente grande y complejo, ¿no? Entonces, hay una solución de compromiso que hay que tener que hacer para las condiciones de diseño que tengamos que enfrentar, ¿no? Y esas condiciones de diseño, como todos sabemos, están asociadas, pues, a las condiciones iniciales que ya incluso les había manifestado hay que hacer para el ejemplo que hemos estado colocando, ¿no? Entonces, cuando decimos, yo, por ejemplo, ¿no?, varío aquí más o menos 20%, estoy diciendo que sobre el valor nominal puedo variar, pero acá en la carga yo quiero que varíe más o menos 2% del valor nominal. Siempre estamos refiriendo al valor nominal. O sea, que quiere decir que de 20 variación lo voy a variar a 2%, cual más o menos me dice que tengo que tener unas 10 compensadores aquí, ¿no? 10 bloques de estos para que lo pueda ajustar, ¿no? En fin, hasta ahí, repito, ¿hay alguna pregunta? Está la parte conceptual, porque ya el diseño ahora de la unidad de control, que es lo que viene, ¿cómo hago? Es exactamente similar, ya ese es otro escenario. Estamos aquí hablando y explicando la parte de potencia. Luego viene entonces la unidad de control, ¿no? Que es la parte inteligente, digamos, entre comillas, que debe manejarse. Y pues esta unidad de control es la que se va a encargar, ¿no es cierto?, de precisamente de hacer trabajar el circuito de compensación. Profesor, disculpe, no se ve esa parte. Sí, estoy escribiendo en la parte de abajo, aquí. Hacer trabajar el circuito estabilizador. ¿Ok? Ahora, esa unidad de control no estoy dibujando acá, ya igual que en el caso del estabilizador en paralelo, lo hicimos ahí en detalle, bueno, ni tan detalle, les di el camino, cómo se hace, cómo se desarrolla, y bueno, había que ponerle números, valores, ¿ya?
Aquí lo mismo, hay que censar, esta no es el censado, ojo, tengo que tener otro embobinado por aquí auxiliar, ¿no? En donde saco para mi circuito de censado, comparo cómo está con la atención que quiero y luego hago el ajuste, ¿no? Activo 1, 2, 3 o 4 o ningún de los bloques de compensación. Y eso ¿quién lo tiene que hacer? La unidad de control. ¿Cómo se hace eso? Similar a lo que habíamos dicho. Una forma, y aquí voy terminando ya, porque estamos a minutos del... una forma es, ¿cuál? Usar lógica espacial o combinacional, ¿no? Siempre estamos hablando de elementos discretos, ¿no? Porque ya sabemos que aquí hay... voy a sumar o restar cantidades, ¿no? Discretas, no puede ser continuo. Hay estabilizadores continuos, pero no estamos viendo ese caso, ¿no? Bueno, lógica combinacional, ¿qué le quería decirle? Bueno, no sé lo que quería agregarle, que es discreto, bueno. Y hay una segunda forma, es espacial esta lógica combinacional, es espacial. Espacial, ¿por qué? Porque se extiende, porque en el espacio he visto que una cantidad de componentes digitales. Y hay la otra lógica secuencial que podríamos usar, ¿no? Llamemos así entre comillas, ¿no? Secuencial. Que no es tan secuencial, pues yo lo pongo entre comillas, porque aquí lo que se trata es de que el estabilizador actúe rápido, ¿no? No es que se vaya a demorar ahí en procesar. Porque si la tensión sube, tengo que controlarla, bajarla, ¿no? Pero le digamos secuencial porque es básicamente porque ya no uso los dispositivos, los circuitos integrados de mediana o integración típicos, ¿no? Como son los circuitos digitales, pues, no, NAND, etcétera, y su síntesis correspondiente, sino acá utilizamos posiblemente, pues, microcontroladores, ¿no? Ya en sus diferentes versiones, ¿no? U otras formas que hay de trabajar. Y les había mencionado en una tercera y última, bueno, esto ya es un tema, por ejemplo, que se lleva a un código, un programa, ¿no? Que va a hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Si la tensión está muy alta, le vas a restar y vas a activar tales elementos, ¿no? Pero ya no a través de una lógica combinacional muy extensa, sino a través de un programa que, utilizando, pues, la programación estructurada, vamos a decir, bueno, si pasa esto, debo hacer aquello, etcétera, etcétera. Y la otra opción es utilizar, bueno, yo voy a poner así de frente, por ejemplo, ¿no? Pero puede haber otras. Usar el MPC, FCS, o FC, bueno, Finite Commutation Sets, ¿no? Juego finito de conmutaciones, control predictivo basado en modelos, que básicamente, ¿qué consiste? A ver, y eso en un minuto le indico, ¿no? Si aquí yo tengo una tensión que en la entrada, yo quiero que sea de 220 voltios, bueno, se fue a 260, yo tengo que censar que esa amplitud está muy grande y lo que quiero, ¿cuál es mi referencia? Que sea 220. Para lo cual tengo que tomar acciones en los conmutadores que hay acá, ¿no? O sea, en los triac. Entonces tengo que decir cuáles debo disparar. Bien. El MPC es un sistema que utiliza, bueno, el FCS, para ser más preciso, utiliza el hecho de que aquí va a haber un juego finito. No es que voy a poner infinitos, tampoco bloques, sino, bueno, voy a trabajar con 4 bloques, 3 bloques, 5 bloques, eso depende ya de mis requerimientos del diseño, pero eso al final es finito. Entonces, ¿cuántos triacs tenemos? 1, 2, 3 en cada bloque. Bien, aquí 3, 3, 3. Entonces podemos sacar cuántos
cuántas posibilidades de conmutación hay, ¿no? Entonces puedo tener este conectado, este no, este sí, etcétera, ¿no? Pero ya además tenemos otro elemento, hay condiciones en donde este cuando está disparado, el otro no debería estar disparado y así por eso. ¿A dónde llego? Que este sistema del MPC, FCS, únicamente quiere saber dos cosas. ¿Cuánto es el valor y cuánto quieres que sea? El modelo que acá se utilizaría, ¿no? El modelo que va a trabajar va a ser este, ¿no? Va a decir, bueno, esta es la salida y esta es la entrada y esto está modelado. Es un modelo elemental, voy a sumar o restar, nada más. Y con eso voy a conseguir reducir pues, el error o llevarlo a cero, ¿no? Entonces, ¿pero en qué consiste el MPC? Digamos, entre comillas, lo bruto, dice, bueno, a ver, todas las posibilidades, a ver, pruebo con esta primera posibilidad, me sube, me baja, segunda, con tercera, con todas, ¿no? Y como hago todas las posibilidades, veo con cuál tengo menor error, o sea, con cuál me aproximo más a lo que quiero, ideal. Y esa es la que selecciono. Y el control hace esa prueba solamente a nivel digamos, del computacional nada más, y decide, bueno, que conéctate dos de estos, ya. Entonces, se conecta y ya, ¿no? Allí no hay mucho que pensar, el sistema, como digo, a lo bruto hace todas las opciones y empieza a decir, bueno, la que me conviene es la que tiene menos error, la que me conviene es la que tiene más error y esa la aplica. Y eso lo va haciendo en el tiempo, muy rápido. ¿Qué es lo que hace la computadora? La computadora hace todas esas cosas muy rápidamente, toma decisiones y lo aplica. O sea, barre con todas las posibilidades, por eso se llama, es aplicable para juego finito de computaciones, porque si son muchísimas, ese sistema ya no se va a quedar ahí, la computadora, la PC, la unidad de control basada en controladores o microcontroladores, ¿no? Va a demorar mucho, pues, ¿no? Pero como son seguramente 4 o 5 bloques nada más, entonces tengo un conjunto finito de computación. Y esto mismo se puede aplicar a lo que vimos en la clase pasada del control, el tipo de estabilizador en paralelo. Ahí todavía es más fácil, porque sabemos que solo una va a disparar de todo el conjunto, entonces probamos con todas, la que es mejor, esa la disparamos en cada instante de tiempo, en la figura para que me vaya saliendo la onda en forma exacta, ¿no? O por lo menos entre comillas. O sea, aquí va a entrar una onda alterna, ¿cierto? Aquí va a salir una onda alterna también. Pero lo que yo quiero es ver entre estas dos ondas alternas cómo anda su valor pico en entrada con su valor pico en la salida. Ese es lo que tengo que comparar, ¿no? Aquí nadie me va a producir distorsión, todos son transformadores, pero sí voy a controlar estos valores picos de tal forma que selecciono, sea en serie o sea en paralelo, los triacs que voy a disparar y se acabó. Eso va a funcionar automáticamente. Hay una gran diferencia, esto ya les mostré cómo era la solución, es largo, ¿no? No es difícil, pero es largo trabajarlo, y con lógica secuencial pues hay que pensar, ahí sí va un poco mejor, todo hacer el código, el programa, ¿no? Y en esta pues se piensa un poco menos porque, como digo, a lo bruto hace todas las posibilidades y selecciona cuál es la que le conviene. Entonces, son opciones de las cuales esta ya les expliqué. Esta de acá creo que también es un tema que ustedes podrían mostrar para un caso muy simple, por supuesto, cómo se aplicaría. Y finalmente, esto es importante que ya a nivel de investigación, que es lo que correspondería, cómo lo desarrollamos utilizando esta filosofía, esta forma, ¿no? Que es una filosofía bien básica, es decir, yo voy a probar todas y cada instante de tiempo de mi muestreo voy a escoger la que mejor me conviene. Y eso es lo que saco como resultado. Muy bien. Yo sé que de repente puede haber algunas preguntas, eso ya lo dejamos para la sesión de más tarde. Más bien algún comentario que hubiera final para poder
antes de cerrar esta sesión, tener un conocimiento de alguna duda. Explicado este método, todavía me falta el mixto, pero ya pues estaremos con eso terminando este tipo de convertidores AC estabilizadores. ¿Preguntas, por favor? Muy bien, entonces voy a complementar finalmente de manera muy, ya les he dado una idea, de manera un poco más rápida, ya más tarde. Van viendo ustedes que ya aquí ya no voy a desarrollar todo el desarrollo de las unidades de control, ya ustedes tienen que empezar ahí a hacer el acondicionamiento, sea como el que que hemos presentado, ¿no? Por este método combinacional. Es largo, pero finalmente explicado todo eso, ¿no? Y las otras quedan como forma de aporte que ustedes pueden desarrollar. En esta de acá, que es el tema de investigación, es interesante, ahí sí es cuestión de que podamos pensarlo bien. Finalmente no es muy complicado, pero sí es interesante porque sería una comparación, ¿no? ¿Qué tan fácil puedo hacer la solución utilizando esta filosofía, ¿no? Ok, preguntas finales antes de que cerremos. Ya hemos pasado la asistencia adecuada, así que si no hay preguntas, vamos a cerrar nuestra sesión de esta primera parte de la programación que tenemos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Insisto, tienen que participar, jóvenes, ¿ah? Tienen que participar. Bueno, espero que lo hagan con sus presentaciones, pero tienen que participar. De otra manera, esto no va bien, ¿no? O sea, no pueden estar pasivamente. Estamos dando ideas, conceptos, y hay que, así como lo han expuesto hoy día, compañeros, hay que complementar. Ahí está el valor de su evaluación. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos pasamos 4 minutos, pero no hay problema porque creo que estamos dentro del margen. Muy bien, caballeros. Será hasta más tarde para ir complementando nuestra clase del día de hoy. Gracias a todos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, vamos a descansar. Bueno, descansar es un desierto, porque vamos a tener que hacer otras cosas que se han quedado ahí. Igual me imagino ustedes también. Muy bien, jóvenes. Hasta luego. Vamos a cerrar la grabación. Recording stop. Recording in progress. Ahora cerramos la transmisión. Hasta luego, jóvenes. Recording stopped.